buenos días amigos, hoy miércoles estamos contentos de estar aquí en su casa. Buenos días, Coleman. Buenos días, Carlos. Hoy empezamos con temas interesantes. Recuerden que hemos hecho un ciclo de enfermedades de los mexicanos. Sí. Y de qué se enferman y de qué se mueren. Y esto es muy importante porque descubrir que la gente se muere de cosas muy específicas que se pueden prevenir nos ayuda a tener conciencia un poco acerca de la manera como debemos vivir. Fundamental el hecho que las enfermedades de las cuales se mueren más los mexicanos son enfermedades que se pueden prevenir. Nos hace una conciencia un poquito, tiene que ver con las mismas enfermedades que tienen que ver con la obesidad, con los problemas metabólicos, con los trastornos de tipo inmunológico, y todo tiene que ver con hábitos de vida. ¿De qué se mueren los mexicanos? Son enfermedades comunes, ya dijimos, primero del corazón, segundo la diabetes, tercero aparece por ahí el cáncer, y luego va en el cuarto lugar las enfermedades cerebrovasculares, y ahí lo vamos siguiendo. Hoy vamos a hablar de las enfermedades del riñón. Recordemos que la semana pasada o el lunes anterior hablamos de las enfermedades perinatales, y dentro de ellas son los niños de antes del nacimiento hasta los 5 años que mueren de enfermedades diarreicas y enfermedades del árbol respiratorio. Estamos hablando ahorita de la época del frío y es importante para nosotros que tengamos un poquito de prevención en este caso. También vamos a hablar un poco acerca de un tema interesante. Seguimos con la educación. No, bueno, ya lo terminamos. Ahora pues nos toca hablar un poquito de lo que está pasando en el mundo. A mí me gustaría platicar un poquito en cuanto a qué opina Dios de lo que pasa. Particularmente hoy a lo mejor muchos despertaron así como que con desesperanza sabiendo del triunfo de Donald Trump. Y bueno, quisiera yo comentar un poco qué dice la Biblia en cuanto al tema de los gobernantes y quién los pone y demás. Y tenemos que el dólar ya subió a 20 pesos. Todo ese tipo de cosas tiene que ver. Nos marca un poquito hacia dónde quiere ir el hombre, el enfoque de los Estados Unidos. Estamos hablando de una votación que quiere marcar hacia dónde quieren ir enfocadas sus políticas. Queremos ver o entender que el discurso que ganó es un discurso marcado con cierta rigidez en cuanto a sus formas, en cuanto a América Latina, en cuanto a los migrantes, en cuanto a la economía. Eso es lo que está buscando el país. El voto representa la voluntad de un pueblo. Y no vamos a hablar de si el voto es un voto manejado, si el voto es una trampa generada. No, vamos a hablar de un voto. Lo que la gente hizo fue y votó y decidió un gobierno de mano dura a nivel mundial. Tal vez en una economía como la de los Estados Unidos, que tiene influencia sobre el mundo, pues es un voto para todo el mundo. Nosotros vamos a vernos beneficiados o perjudicados de algo que nunca hicimos, no salimos a votar. Sin embargo, es el endurecimiento del corazón del hombre, y esto lo marca la Biblia también. Pero bueno, vamos a orar y empezamos con nuestro programa. ¿Qué te parece? Vamos a orar entonces. Señor, gracias te damos, Señor, porque hoy estamos aquí delante de ti, mi Dios. Te damos gracias, Padre, porque tú cuidas de nosotros, Señor, porque tú eres soberano, Señor, y queremos, mi Dios, siempre destacar tu soberanía en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, mi Dios, que dirijas este programa, Señor, y mi Dios, que podamos confiar siempre en ti, Señor, en todo momento. Y, Padre, pues dejamos las palabras que decimos para que sean de aliento, Señor, para que sean pues buenas, Señor, para las personas que nos escuchan. En el nombre de Jesús. Muy bien, amigos, nos vamos a un corte y vamos a regresar. No se vayan. Es un tema muy interesante que es acerca de la insuficiencia renal. La insuficiencia renal o las enfermedades de los riñones. Encontramos la 9ª causa de mortalidad en México. Y vemos que entonces el riñón es un filtro que limpia nuestro organismo. Esa es la función de un riñón. Dice, cuando los riñones no eliminan impurezas eficientemente aparece la insuficiencia renal. Quiere decir que la función de filtro no se está llevando a cabo. Y entonces esta es una afección que obliga al paciente a requerir otros procedimientos para retirar los elementos tóxicos de la sangre. Y habla de una cosa que se llama diálisis, que es algo a lo cual la gente le tiene mucho miedo. Y dice que en el país causa 12.000 fallecimientos al año. Las enfermedades de los riñones yo las
catalogaría como enfermedades graves. Cuando ya hay una insuficiencia renal, realmente el paciente está mal. Y este paciente que está mal va a requerir cuidados muy extremos y específicos para que pueda tener vida. Ya no tanto calidad de vida, sino vida unos años más. Y no estoy hablando de que la calidad de vida sea realmente mejorada o poco mejorada a través de un proceso como la diálisis. Básicamente la diálisis le va a ayudar a eliminar toxinas porque este paciente con insuficiencia renal ya presenta sintomatología muy severa. Hay algunas de las cosas que vemos y es un deterioro progresivo en la vida del paciente. ¿Por qué? Porque la función renal lo que nos está generando es que estamos permanentemente intoxicados. Tú imagínate, bueno, tú no, pero algunas personas que en algún momento hemos ingerido bebidas alcohólicas, después de un exceso una noche, ¿cómo te sientes al otro día? Intoxicado, descompensado, deshidratado, con vómito importante. Bueno, eso es lo que siente un paciente con insuficiencia renal, pero todo el tiempo, no solamente un día después. Y hay algunas de las cosas que están generando sintomatología. Básicamente dice este paciente presenta falta de apetito, náusea, vómito, inflamación de las encías, le toca orinar mucho en las noches, por lo tanto ha ido perdiendo proteínas, empieza a hinchar, tiene cansancio, fatiga, comezón, no tiene una capacidad mental, es decir, está totalmente confundido, como cuando la persona está en ebriedad, calambres, contracturas musculares, retención de agua, malnutrición, úlceras gastrointestinales, hemorragias, neuropatías, convulsiones. Esto es lo que padece una persona con insuficiencia renal. Ahora, ¿cuáles serían las causas de la insuficiencia renal? ¿Por qué me enfermo del riñón? Y ahí hablan de tres cosas importantes. Uno es principalmente en México y en los Estados Unidos, consecuencia de la diabetes. Una diabetes maltratada o no tratada o no cuidada va a generar un daño a nivel de riñón. Otra de las causas es la hipertensión, y está hablando un poquito acerca del síndrome metabólico, quiere decir hipertensión, diabetes y obesidad. O sea que también nos está hablando de un problema de la mala alimentación. Pacientes con sobrepeso están siendo predispuestos a que padezcan de este tipo de enfermedades. ¿Qué pasa con este paciente que se le diagnostica insuficiencia renal? ¿Cómo puedo hacer ese diagnóstico de la insuficiencia renal? Bueno, tomo unos exámenes de sangre y voy a determinar en unas pruebas que se llaman pruebas de función renal, que generalmente nos marcan BUN, creatinina y ácido úrico, se encuentran alterados. Esto quiere decir que el riñón está metabolizando mal, que está excretando mal y que por supuesto esas toxinas que no ha podido eliminar el riñón están presentes en sangre. Esto es interesante ver entonces que lleva a toda la sintomatología que te acabo de referir y este paciente se siente mal. ¿Cuál es la primera lucha de un paciente con insuficiencia renal? No se quiere hacer la diálisis. A mí me ha tocado ver muchos pacientes que llegan ahí y no quieren hacerse diálisis, andan buscando un tratamiento diferente que les pueda ayudar. Pero ¿cómo llegan a consulta estos pacientes? Con un color característico, debilitados, con problemas de la piel, con náusea, vómito, por supuesto no quieren comer, están completamente desnutridos y aún así se aferran a no querer hacerse un tratamiento de diálisis, porque piensan que con tratamiento oral o inyectado o algo así pueden mejorar. No, este paciente no va a mejorar así. Los exámenes de laboratorio indican que requiere un proceso que se llama diálisis, que simplemente consiste en limpiar la sangre, pero que tiene dos inconvenientes. Uno es muy costoso, es decir, si tú no tienes seguro social o un seguro popular que cubra los gastos de la diálisis, es prácticamente imposible para una persona pagar un proceso de diálisis. Y el otro es que requiere limpiezas frecuentes, es decir, va a necesitar las bolsas de diálisis, filtros y todo eso, y eso hay que hacerlo varias veces en un día, muchas veces. Entonces, si es una diálisis peritoneal, también puede tener un problema más agregado, y es que puede haber infecciones agregadas. Es decir, la diálisis que va conectada al estómago, a través del peritoneo, que es una bolsita que cubre el estómago, va a poderse ver infectada frecuentemente, entonces tiene otro inconveniente. Y luego después de la diálisis el paciente puede mejorar, pero su esperanza de vida no es muy larga. Entonces todas esas cosas motivan al paciente a decir, bueno, ¿para qué me hago una diálisis?
Sin embargo, hoy en día Dios ha permitido estos recursos en la medicina y los ha permitido para que las personas puedan tener un tiempo más de vida, para que puedan vivir unos años más, para que tengan una mejor calidad de vida, que puedan comer, que puedan vivir. Muchos de los pacientes con diálisis que conozco están trabajando, están activos, algunos están en casa y están viviendo. ¿Para qué la vida entonces? Bueno, para que la puedan vivir, y tal vez es una oportunidad que Dios les permite a estas personas para que tengan un reencuentro con su Creador, una reconciliación real, no emocional, sino con un principio, un fundamento que pueda decir: yo creo en esto porque la palabra de Dios marca estos puntos. Entonces es una nueva oportunidad. La esperanza de vida después de la diálisis, bueno, la vida es de Dios. Así que Dios puede decir que un paciente con diálisis puede vivir 2, puede vivir 4, puede vivir 6, puede vivir 8 años más. Consecuencias de mis decisiones. Hablábamos de la educación con el tema anterior. Así que yo decidí no ser rebelde, no aceptar que soy diabético, no aceptar que soy hipertenso. He decidido seguir comiendo lo que yo quiero. He decidido no cuidar el consumo de mis medicamentos. He decidido aumentar de peso. He decidido vivir en rebeldía. Y esa rebeldía trae consecuencias. Tenemos ahí una insuficiencia renal, que es la 9ª causa de muerte. 14,000 o 15,000 personas mueren al año en México. Y entonces, después no puedo culpar a Dios. Han sido mis decisiones. Así que debo someterme y aceptar las consecuencias de las decisiones que he tomado. Esto es la insuficiencia renal. ¿Se hubiera podido prevenir? Claro que sí. Si en un momento determinado de tu vida a ti se te diagnostica que eres diabético por tragón, porque no te cuidaste, porque la genética, la herencia de tu familia venía de la mano, pues entonces hay que entender que tengo un padecimiento, le doy gracias a Dios porque esto me va a obligar a cambiar mis decisiones, mi manera de vivir, y aprendo a vivir con mi enfermedad de tal manera que a través de mi vida y mi enfermedad yo puedo darle gloria a Dios con mi vida, con un buen testimonio, dando un buen ejemplo. Y entonces ese paciente diabético nunca, o ese paciente hipertenso nunca tendrá que llegar a este proceso de insuficiencia renal, que muchas veces es la causa de mortalidad. La gente no muere de diabetes, muere de insuficiencia renal. La gente no muere de hipertensión, muere de insuficiencia renal. Entonces, ¿por qué llegar hasta ese punto si se hubiera podido prevenir? ¿Quién es responsable de la educación? Esa fue la mayor conclusión que tomamos del programa. ¿Quién es responsable de la educación? Primariamente, ¿quién? El mismo alumno. Uno Uno mismo. Así que nada le podemos echar la culpa a nadie de las decisiones que hemos tomado hoy. Un tema interesante, ¿no? Así es. Insuficiencia renal. Bueno. Ok, nos vamos a ir a un corte de comerciales, pero vamos a regresar con algo que me llama mucho la atención: el gobierno humano y lo que estamos viendo ahorita mismo después de las elecciones, y lo que vemos en nuestro país y lo que vemos en nuestro municipio. Muy bien, nos vamos a ir a un programa político desde la perspectiva de Dios. Bien. Muy bien, amigos, ya estamos de regreso y este tema nos gusta mucho. Vamos a hablar un poquito de la política desde la perspectiva de Dios. ¿Qué piensa Dios acerca del gobierno humano? Sí, mencionaba al principio en cuanto al tema de la soberanía de Dios. Por ejemplo, el tema que hablábamos, ligando un poquito el tema que hablábamos de la diabetes, entender el hecho de que Dios es soberano, como aún dentro de la soberanía de Dios, mencionabas cuando hablabas de eso, de cómo Dios puede permitir más vida a una persona, y nada escapa del control de Dios. Cuando tengo una enfermedad, muchas veces sí puede ser que pude haber evitado, pero el hecho es que lo que sucede, Dios lo permite. Y Dios es soberano y nada escapa nunca de su control. Pero aún en su soberanía, Dios decidió entregar al hombre parte de lo que es su propio dominio. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Él les dijo: señoreen. Ahí lo podemos leer en Génesis capítulo 2, señoread en las plantas, en la creación. Entonces Dios, el soberano de la creación, entrega al ser humano el control. La palabra soberano tiene que ver con control, con un control absoluto.
y él decidió entregar al ser humano parte del control. Ese control dio origen posteriormente a lo que son las naciones. Vemos nosotros cómo después del diluvio, Dios le dice ahí a Noé que tenían que mantener el orden, y aún se instaura lo que sería la pena de muerte. En un momento hablamos de eso como un medio para tener orden y que no vuelva a suceder lo que había pasado antes. El ser humano recibe de parte de Dios el deber, la obligación de dominar y mantener el orden. Eso es lo que conoceríamos nosotros como el origen de las naciones, el origen de los gobiernos. Y ese mismo principio lo seguimos viendo a través de la Biblia. Por ejemplo, si llegamos nosotros al libro de Daniel, este libro es sumamente interesante. Es un libro, considero que sí, es un poco complicado quizás, pero es hermoso también. En el libro de Daniel vemos nosotros cómo Dios le dio, en este caso, a un gobernante que era un gobernante déspota, que era Nabucodonosor. Le deja claro en ese libro que Dios fue el que le dio a Nabucodonosor el gobierno. Y Nabucodonosor, en un momento después de que él fue quebrantado por su soberbia, cuando decía: yo edifiqué todo mi reino, yo hice todo esto con estas manos, ¿qué sucede? Él es quebrantado. Hasta que reconoció, dijo Nabucodonosor mismo, tuve que reconocer que el cielo gobierna en el reino de los hombres. Y eso es algo clave. Aunque Dios le dejó al ser humano el gobierno, nunca Dios perdió el control. Ahora nos encontramos con un país conmocionado porque vemos en las noticias que ganó Donald Trump y la gente está asustada de qué va a pasar. ¿Por qué los americanos colocaron a Donald Trump como su presidente? Pero finalmente, detrás de todo esto, entendemos algo: no escapó de la soberanía de Dios. Dice en el mismo libro de Daniel: Dios es quien pone reyes y quita reyes. ¿Quién colocó a Enrique Peña Nieto como presidente de México? Dios nos dejó creer que fuimos los mexicanos con nuestro voto, pero a fin de cuentas, detrás de todo estaba Dios. ¿Quién colocó a Donald Trump como presidente de Estados Unidos? No nos gusta, yo no estoy de acuerdo con muchas de las declaraciones que él ha estado haciendo, con sus políticas y filosofías. Puedo estar en desacuerdo con muchas cosas de esas, pero finalmente la Biblia me deja claro que tengo que entender que detrás de todo Dios lo permitió y Dios tiene un propósito. De hecho, llegamos nosotros a Romanos capítulo 13, dos pasajes del Nuevo Testamento, Romanos 13 y 1 de Pedro capítulo 2. En Romanos 13 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces aquí dejan claro algo: no hay argumento válido para que el cristiano entre en la desobediencia civil. Pero es que el gobierno es malo, es que el gobierno es de lo peor. Aquí llegaríamos nosotros a 1 de Pedro, capítulo 3, dice, capítulo 2, versículo 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior, ya sea los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hayáis callar la ignorancia de hombres insensatos. A lo mejor pensaríamos, oye, se escucha mucho de que Donald Trump es un insensato. ¿Y cómo podemos hacer callar su ignorancia? Haciendo el bien. Entonces, yo no estoy aquí para respaldar el gobierno de Donald Trump. De hecho, no estoy de acuerdo con su política y sus filosofías. Estoy aquí para que como cristianos, como creyentes en Dios, entendamos de que Dios es soberano y no escapó de su control el hecho de que se colocó un gobernador. Cuando Pedro escribe esta carta, quien estaba en el gobierno y a quienes le dice a los cristianos sométanse a él, era Nerón. Nerón era ese emperador loco que mandó a quemar Roma y le echó la culpa a los cristianos y empezó a matar cristianos y los llevaba al circo
romano donde los prendía a fuego y los echaba a los leones. Y en ese contexto, con ese gobernador, Pedro dice, sométanse. El gobernador finalmente lo puso Dios. Así que hoy muchos se oponen a los gobiernos, se oponen, que no me gusta mi presidente, que no me gusta mi presidente municipal, mi presidente o mi gobernador del estado, o mi presidente del país o de otro país. Entendamos que finalmente Dios lo permitió. Mi única causa por la cual yo tengo que obedecer a Dios antes que los hombres es cuando el gobernador va directamente en contra de algo que la Biblia me pide hacer. Por ejemplo, que el gobierno me prohíba predicar de la palabra de Dios. Debo primero predicar de la palabra de Dios. Entonces, si hay un conflicto entre la palabra de Dios y el gobierno, primero obedezco a la palabra de Dios. Pero fuera de eso, el hecho de que yo haga campaña porque no me gustan sus políticas o demás, dice la Biblia, sométete, porque haciendo el bien van a hacer callar la ignorancia de aquellos hombres insensatos, incluyendo a los gobernadores. Así que entendamos, ¿quién colocó a Donald Trump? Fue Dios. Dios lo colocó. ¿Por qué? No lo sé, no lo entiendo. Pero tiene un plan. Tiene un plan. Y finalmente las autoridades han de ser obedecidas por los cristianos porque han sido puestas por Dios para nuestro bienestar. Hasta que Dios coloque un gobierno perfecto, el cual esperamos que Dios lo va a hacer cuando Cristo venga a reinar. Pero hoy en día los gobiernos están en manos de hombres imperfectos, pecadores. Podríamos pensar que mucho peor que nosotros mismos, pero aún si nosotros fuéramos gobernantes seríamos terribles. Dios permite que el ser humano, con todos sus defectos, con sus pecados, gobierne. Un día Dios vendrá a reclamar el imperio que solo le corresponde a Él. Entonces, pues eso es a grandes rasgos lo que la Biblia nos pida. Honrar a nuestras autoridades da honra a Dios. Debo yo de obedecerles, orar por ellos para que vivamos quieta y reposadamente. Así que ánimo, hermanos, amigos. No se desanimen. No se desanimen. Finalmente ganó el güero. Ganó el pelos de lote, dicen. Finalmente, nuestra esperanza está en que Dios instaure su reino. No en que, ojalá Clinton hubiera ganado. La esperanza del cristiano no está en Clinton. No hay un candidato que sea nuestro Mesías. Nuestro Mesías es Cristo. Sí, es quien puede cambiar esto. Orar por ellos es fundamental, orar por nuestros gobernantes. Yo pienso claramente que la desobediencia civil se puede hacer haciéndola como lo mejor que tú puedes, hacerlo mejor, hacer mejor tu trabajo, ser un mejor ciudadano, ser una mejor persona, buscar a Dios y seguir sus mandamientos. Eso honra a Dios. Esa es la desobediencia que podríamos hacer. La verdad es que podemos hacer una revolución. La revolución es personal, hay que ser valientes. Una revolución, cuando nosotros hablamos de Cristo, cuando les hablamos de la verdad, estamos haciendo una revolución. Les estamos llevando a su casa un mensaje que tal vez no escuchan todos los días. No está en los noticieros, no está en los periódicos, normalmente no están en las pláticas familiares. Nosotros les queremos decir la verdad, queremos hablarles de Cristo, y esa es nuestra revolución. Pacífica, por supuesto, basada y sustentada en principios bíblicos, claro que sí, pero podemos dar fe que esta verdad ha cambiado nuestras vidas y que ha cambiado la vida de miles de personas. El 1% de la población mundial es cristiana, solamente el 1%. ¿Qué ruido hacen, cierto? Pues de eso se trata, que la gente también tenga la posibilidad de escuchar una perspectiva diferente, no la que estamos acostumbrados, sino una verdad distinta. Pues hoy vamos a terminar con una canción. Así es, una canción que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, se llama Soberano Salvador. Y entender, hablamos de calidad de vida. Yo puedo gozar una buena calidad de vida por mis propias decisiones, no importa que gobierne, quién gobierne. Céntrate tú en lo que tú tienes que hacer. Soberano Salvador habla de cómo Dios tiene cuidado de ti en ese sentido. Ok, perfecto, nos vamos con este tema, pero no se olviden que tenemos una nueva cita el lunes. Recuerden, 10 de la mañana, 10:30, su programa Vida Plena, los esperamos.